¿Sí se ve? Hola. Sí se ve, vale. Dale. A ver, entonces. Bien, chicos, vamos a empezar a ver los cortes sagitales de embrión de 8 semanas. Entonces, para poder ubicarnos un poquito mejor, un corte sagital se realiza de esta manera. Es decir, vamos a tener una separación del cuerpo, es decir, una vista, tanto derecha como izquierda. ¿Ok? Entonces, este es un corte hecho en el plano medio y longitudinal. Entonces, más o menos así es como lo vamos a ver. Ahora, este embrión, teniendo en cuenta que es un embrión hasta las 8 semanas, este embrión de 8 semanas lo vamos a dividir en tres cavidades. Tenemos una cavidad craneal, que es la que vemos aquí, tenemos una cavidad torácica y tenemos una cavidad abdominal. ¿Ok? Entonces, si nosotros hacemos un acercamiento aquí a esta parte, a la cavidad craneal, esto es lo que vamos a ver. Entonces, tenemos dos tipos de vesículas. Tenemos una vesícula óptica, que es la que le va a dar lugar a la formación del ojo, y tenemos una vesícula cerebral, que son las que tenemos acá. Tenemos estos dos tipos. Ahora, si nosotros hacemos un acercamiento en cuanto a la vesícula óptica, vamos a tener los siguientes elementos. Primero, yendo desde los más externos, tenemos el párpado, que es este que está aquí. Tenemos párpado superior y un párpado inferior. ¿Ok? Luego tenemos a la córnea, que viene a ser esto de aquí. Entonces, párpado y córnea. Acá tenemos una bolita, que es esto de acá. Esto viene a ser el cristalino. ¿Ok? Entonces, párpado, córnea, cristalino. Ahora tenemos esta pequeña laguna, de aquí yo le digo laguna, que viene a ser la retina. Ahora, tenemos un borde un poquito más externo, que viene a ser esta parte. Este viene a ser el tejido pigmentario. Entonces, hasta aquí tenemos el cristalino, la retina, que es la laguna, y tenemos el tejido pigmentario. Ahora, entre la retina y el tejido pigmentario tenemos un espacio, que es esto que está aquí. Este viene a ser el espacio intrarretiniano. ¿Ok? Y en cuanto a la vesícula óptica, esos serían todos los elementos. Tenemos párpados, ¿verdad? A ver si puedo escribir un poquito. Tenemos párpado, tenemos córnea, tenemos acá cristalino, tenemos retina, no puedo escribir bien. Tenemos retina, tenemos tejido pigmentario y acá tenemos el espacio intrarretiniano. ¿Ok? Nada más. Ahora, si nosotros nos vamos un poquito hacia la parte de arriba, tenemos a la base del cráneo, ¿ok? Que viene a ser todo esto de aquí. Entonces, como yo les estaba comentando, en embriología, cuando vamos a hablar de un hueso, decimos osificación, ¿ok? Osificación de la base del cráneo, ¿ok? Chicos, hasta aquí todo bien con los elementos, todo claro. Si quieren, ahí tómenle foto. Una consulta, ¿cuál era el otro Sí, nombre del párpado? ¿Uno era superior al otro? sí, párpado superior, párpado inferior. Y aquí tienes córnea. ¿Sí está bien? Gracias. Listo, chicos. Entonces, si nos vamos un poquito hacia arriba de la osificación de la base del cráneo, tenemos una vesícula cerebral, que es esto que está aquí. Y acá la vemos un poquito más clara. Entonces, estas vesículas cerebrales van a formar una cavidad. Tenemos que todo esto viene a ser la vesícula, ¿verdad? Y este espacio que se encuentra en el centro se denomina ventrículo. ¿Ok? Entonces, en este ventrículo lo que encontramos es una red de vasos, que es el plexo coroideo, que es absolutamente todo esto aquí. Entonces, esta red de vasos se va a encontrar recubierta por células. Entonces, estas células van a secretar líquido cefalorraquídeo, que es esto que vemos acá. ¿Ok?
Entonces, hasta aquí tenemos la vesícula cerebral, que es todo esto. Tenemos la cavidad que forma, que se llama ventrículo. Y en el ventrículo tenemos el plexo coroideo, ¿verdad? Plexo coroideo. Y tenemos el líquido cefalorraquídeo, que es eso que está aquí. ¿Ok? Ahora, en la vesícula cerebral tenemos sustancia gris, que es la parte más oscura, y tenemos acá abajo sustancia blanca. ¿Ok? En la sustancia gris vamos a encontrar los núcleos de las neuronas y en la sustancia blanca encontramos estos anexos que son las fibras de las neuronas. ¿Ok? También son elementos, las sustancias. Entonces, les repito, ¿no? Tenemos la vesícula cerebral con sustancia gris y sustancia blanca. Tenemos que estas vesículas forman una cavidad denominada ventrículo, que es todo este espacio, y en este ventrículo encontramos el plexo coroideo, que es la red de vasos, que va a formar el líquido cefalorraquídeo, que es el que vemos acá. ¿Ok? Entonces, hasta aquí todo claro, chicos. Si tienen alguna pregunta, no pasa nada, con toda confianza. ¿Ok? Bien, entonces, si nosotros nos vamos un poquito hacia la parte posterior, aquí tenemos los mismos elementos. Tenemos la vesícula con su ventrículo, ¿no? Entonces, tenemos esa estructura que se denomina la hoz del cerebro, que es todo esto de aquí. ¿Ok? Otro nombre para esto viene a ser el seno venoso longitudinal superior. Que básicamente esta es una estructura que es la que va a dividir ambos hemisferios del cerebro. Ya en un corte coronal ustedes van a verlo mejor y van a verlo, la separación que tiene con las vesículas cerebrales. ¿Ok? Pero aquí esto es hoz del cerebro. Y hasta aquí nada más. Eso sería en esta plaquita. Aparte de los elementos que ya les nombré, que están aquí. ¿Ok? Entonces, si nos vamos un poquito más hacia abajo, nuevamente encontramos otra vesícula cerebral, que es esto que está aquí, nuevamente con sustancia blanca y sustancia gris. ¿Ok? Y por ejemplo, este espacio que ustedes ven aquí viene a ser la osificación del hueso temporal, que se encuentra aquí también. Aquí la pueden ver. Es esto de aquí. Y eso sería todo. Aquí le pueden tomar foto, ustedes quieran. Listo, chicos. Entonces, todo claro para poder seguir con la siguiente placa. ¿Puedes repetir lo de la última Sí. placa, por favor? Claro, aquí, esta de aquí. Entonces, aquí, por ejemplo, tú ves la continuación de la hoja del cerebro, que es esto de aquí. Y por debajo tienes a otra vesícula cerebral. Si ves que tiene su centro un poquito más claro, esto es sustancia blanca y sus bordes son un poquito más rosaditos, eso es sustancia gris. Y por aquí abajo tú ves como una parte un poquito más plana, esto viene a ser la osificación del hueso temporal. Eso, gracias. Listo. Entonces, si no hay más preguntas, seguimos un poquito más. Bien, chicos, entonces de aquí esto ya vimos, ¿no? Ahora nos vamos aquí abajo, que viene a ser la cavidad torácica. Entonces, en la cavidad torácica tenemos que tener en cuenta que vamos a tener dos órganos. Tenemos aquí al pulmón, que es esto de aquí. Aquí tenemos un poquito más. Y acá tenemos el corazón. ¿Ok? Entonces, tenemos que tener en cuenta que el pulmón tiene diferentes estadios de maduración, empezando por el pseudoglandular. Entonces, el pseudoglandular va de la semana 6 hasta la semana 16. Ahora, como estamos hablando de un embrión de 8 semanas, quiere decir que estamos en estadio o etapa pseudoglandular, ¿no? Pseudoglandular es porque pseudo significa falso y glandular se refiere a estas bolitas aquí que tienen apariencia de glándulas, sin embargo, son bronquios en formación. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes vean una estructura con estas bolitas así, en la cavidad torácica, es pulmón. ¿Ok? Ahora, chicos, como nosotros estamos hablando de un corte sagital, ¿verdad? Todo lo que se encuentre, solo en corte sagital, por si acaso,
todo lo que se encuentre al lado del pulmón, es decir, en la parte más dorsal, viene a ser la osificación de las vértebras, que es esto que está aquí. Mientras que si nos vamos a la parte más ventral, es decir, del lado del corazón, la osificación que encontramos viene a ser la de las costillas, que son estas bolitas aquí. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, en la cavidad torácica, tenemos la osificación de las vértebras, que es esto que está aquí. Tenemos pulmón y tenemos corazón. Y aparte, la osificación de las vértebras, de las costillas, perdón. Entonces, al lado lateral a la cavidad torácica, lo que encontramos viene a ser el muñón de la mano, que es esto de aquí. Aquí es donde se va a dar lugar la formación de la mano y la osificación de sus huesos, que es la que vemos acá. Pero esta estructura simplemente le vamos a poner muñón de la mano, nada más. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces, ahora tenemos que tener en cuenta que hay una estructura que es la que va a separar a la cavidad torácica de la cavidad abdominal, y esta viene a ser el diafragma. Pero como estamos hablando de un embrión, este se denomina septum transverso, ¿ok? Que es toda esta telita de aquí. Y aquí también la pueden ver. ¿Ok? Entonces, ya cuando estamos hablando de un feto, ya en los elementos le ponemos diafragma. Sin embargo, al ser un embrión, esto viene a ser septum transverso. ¿Ok? Entonces, chicos, en la semana 6, el hígado toma una función hematopoyética, es decir, va a ser la encargada de producir células sanguíneas. Por lo tanto, este va a adquirir un tamaño muy grande, tanto que básicamente ocupa la mayor parte de la cavidad abdominal. Entonces, todo esto que ustedes ven aquí es hígado. Y por lo tanto, como está cumpliendo una función hematopoyética, nos vamos a encontrar con estas pequeñas lagunas, que le pueden decir lagunas hepáticas o lagunas hematopoyéticas, que son estas. Y esto es característica de un embrión, porque esta función la cumple hasta la semana 10. Por lo tanto, cuando veamos las placas de un feto de 16 semanas, es decir, ya está pasado esta fecha, ya no vamos a encontrar estas lagunas. ¿Okay? Entonces, cuando ustedes vean lagunas, ya saben que el diagnóstico viene a ser de un embrión de 8 semanas. ¿Ok? Entonces, hasta aquí en la cavidad abdominal tenemos septum transverso, tenemos hígado. Por acá lo que tenemos, o sea, caudal a la cavidad abdominal, lo que nos encontramos es con el muñón de la mano, que viene a ser todo esto. De igual forma, como tenemos el muñón el muñón del pie. Como tenemos el muñón de la mano, también tenemos el muñón del pie, que es donde se va a dar la formación y la osificación de sus dedos, como ven aquí. Entonces, chicos. Una pregunta, el muñón del pie Sí, siempre va a estar al lado más o menos del hígado. Y el que perdón. va a estar al lado, el muñón del pie va a ser el que está al lado del hígado y el que está más o menos al lado del corazón va a ser el muñón de la mano. Sí, o sea, más que al lado del hígado va a estar caudal, es decir, por debajo. Pero sí, estás bien. Ujú. Y justamente lateral a la cavidad torácica, por aquí arribita, encuentras el muñón de la mano. Correcto. Bien. Entonces, chicos, como les estaba comentando también, como el hígado tiene, bueno, ocupa mayor parte de la cavidad abdominal, lo que sucede es que las asas intestinales, al no haber espacio suficiente, se van a encontrar por fuera de la cavidad abdominal, ¿ok? Teniendo en cuenta que esta viene a ser la pared abdominal, nos vamos a encontrar con esta estructura que se denomina la hernia umbilical fisiológica, ¿ok? Aquí es donde se encuentran las asas intestinales, que aún no se diferencian del todo. Entonces, este elemento no le ponemos asas intestinales, sino simplemente hernia umbilical fisiológica. ¿Ok? Esta es otra cosa que les va a ayudar a identificar a un embrión de 8 semanas, porque justamente ya para la semana 10, el hígado, como les había dicho, el hígado ya deja de cumplir una función hematopoyética, por lo tanto su tamaño reduce y a la vez el tamaño de la cavidad abdominal aumenta. Por lo tanto, esto le permite a las asas intestinales el volver o ya encontrarse dentro de la cavidad abdominal. Entonces, cuando ustedes vean
que en la cavidad abdominal ya hay asas intestinales, ustedes ya pueden decir que es un feto de 16 semanas. Sin embargo, mientras ustedes vean que hay una hernia umbilical fisiológica, estamos hablando de un embrión de 8 semanas. ¿Ok? Chicos, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿En dónde se ven las asas intestinales? Disculpa. Aquí, mira. Está aquí. Estás aquí. Y acá tengo una foto un poquito más clara. Aquí. Aquí tienes pared abdominal, acá tienes el hígado, y aquí tienes a la hernia umbilical fisiológica, y aquí están las asas primitivas. Esto de aquí. Y acá, aquí abajito, como les decía, caudal a la cavidad abdominal, se encuentra el muñón del pie. Y aquí ven un poquito de osificación. Ahí está. ¿Ahí todo bien? Disculpa, ¿puedes volver a repetir cómo se identifica el de 16 semanas? Es que no llegué a Sí. escuchar bien eso. Ok, mira. Lo que pasa es que para la semana, antes de la semana 10, aún sigue sin haber tanto espacio en la cavidad abdominal, ¿verdad? El hígado ocupa muchísimo espacio junto con otros órganos que ya se los voy a señalar. Entonces, las asas intestinales se van a encontrar por fuera de la cavidad abdominal. Entonces, aquí, por ejemplo, tienes la pared abdominal, que es todo esto aquí, y las asas intestinales se van a albergar en una hernia que se denomina hernia umbilical fisiológica, aquí. Entonces esto, como les digo, va a estar por fuera de la cavidad abdominal. Sin embargo, ya vamos a ver las placas de 16 semanas. Ahí vas a poder ver estas asas intestinales dentro de la cavidad abdominal. Entonces, cuando tú las veas que están dentro de esa cavidad, ya estamos hablando de un feto de 16, porque estas asas vuelven o ya entran a la cavidad abdominal en la semana 10. Entonces ya al ver la 16, ya las vemos dentro. Una consulta, entonces las asas están dentro de la hernia. Claro, albergan ahí. Entonces, todo este elemento en sí le vas a poner hernia umbilical fisiológica. No van a señalar asas intestinales todavía porque aún son primitivas. O sea que solo ponemos como elemento la hernia umbilical fisiológica, Ujú, nada de asa. correcto. Exactamente. Ya cuando las vean dentro de la cavidad, ahí sí. Ya ahorita vamos a ver las de 16, entonces ahí les vuelvo a explicar un poquito. ¿Ok? Listo, chicos. Vale. Y le iba a Sí. preguntar eso a Sebas. Sebas, en tu caso, ¿John te las marcó o no te las marcó? Las asas intestinales. No. Es que no lo En recuerdo. nuestro caso no la tenemos como elemento. Yo estoy en el mismo curso que Sebastián y no lo tengo como elemento de los que anoté. Ya listo, ni vesículo umbilical. No, vesículo umbilical sí lo tenemos. Ok. Es que Ya no listo, sé, sí. No lo tengo. no alcancé a apuntar tanto. Ya, ok, listo. Ya, sí, en tal caso, para los del doctor Urquizo, me parece, esa placa no se ve bien, la vesícula umbilical no se le ve completa, ni tampoco las intestinales completas dentro de la vesícula umbilical. Me parece que en ese caso sí tenía que poner vesícula umbilical con las asas intestinales, así, me parece, no me acuerdo bien, pero solamente cuando se ve bien, ahí en ese caso no se ve. Lo más importante que tienen que saber ahí ustedes es que la vesícula umbilical en el de 8 semanas va a albergar ahí dentro, ¿qué cosa? Las asas intestinales. Eso es lo más importante que tienen que saber, ok. Ya, ahora sí. Así es. Chicos, eso es para el doctor Urquizo, por si acaso. Entonces, yo siendo doctor Urquizo noto que son asas intestinales, no hernia. ¿O cómo? Ambas. Dentro de la hernia umbilical se encuentran estas asas. Ah, bacán. Ok. Ok. Bien, chicos, entonces seguimos. Ahora, pese a que el hígado ocupa mayor parte de la cavidad abdominal, esto no quiere decir que es el único órgano que se encuentra aquí adentro, ¿no? También tenemos, por ejemplo, aquí tenemos el estómago, si bien tienen una capa muscular gruesa, y esto de aquí viene a ser la mucosa gástrica. ¿Ok? Una forma de identificarlos. Bien, por debajo de lo que vamos a encontrar es una glándula. Esta es la glándula suprarrenal, como pueden ver aquí.
Entonces ya mismo les nombro un poquito sobre las zonas de la glándula suprarrenal como para que la puedan identificar un poco mejor, ¿no? Y abajo, bueno, entonces tenemos la glándula suprarrenal y por debajo tenemos el riñón. ¿Ok? Y estas bolitas que ven aquí vienen a ser glomérulos en formación. No los tienen que nombrar, pero les puede ayudar como para identificarlos. ¿Ok? Entonces, un poquito aquí debajo del estómago, lo que van a encontrar en este caso viene a ser el páncreas, esa estructura pequeñita. Y aquí debajo lo que tienen es testículo, aquí, y aquí tenemos epididimo. Y nada más. Entonces, aquí tenemos el hígado, como les decía, con las lagunas hepáticas o lagunas hematopoyéticas, que son características de la placa de embrión de 8 semanas. Tenemos estómago con su mucosa gástrica. Tenemos una glándula suprarrenal. Por debajo de ella tenemos el riñón. Acá tenemos el páncreas, es el más chiquito. Y aquí tenemos testículo y epididimo. ¿Ok? Ahora, en algunas placas, no en todas, pero en algunas sí van a poder ver un poco de cordón umbilical. Entonces, únicamente dirían cordón umbilical con sus 2 arterias y sus 2 venas. ¿Ok? Entonces, a un ratito me están pidiendo el link de la clase. Carlos, ¿tú crees que lo puedes enviar al grupo de Meta? Sí, ya lo paso de nuevo. Ya. Listo, chicos. Entonces, hasta aquí todo claro, chicos. ¿Alguna pregunta para poder seguir al siguiente diagnóstico? ¿Puedes repetir la última placa que dijiste, por favor? La de cordón. Ajá. Ok. Bueno, les estaba diciendo, no en todas las placas lo van a ver, pero bueno, si recordamos un poquito los elementos de cordón, teníamos el amnios, que es lo que lo recubre. Tenemos, como estamos hablando de un embrión de 8 semanas, lo que encontramos aquí en el medio sería mesodermo extraembrionario. Y bueno, los 2 elementos que vendrían a ser las 2 arterias y una única vena. Y nada más, chicos. ¿Hasta ahí? ¿Está bien? ¿Todo claro? ¿Sí? Bien, chicos, entonces, si no hay preguntas, pasaríamos al siguiente diagnóstico. Ok. Bien, entonces ahora vamos a ver, nuevamente es un corte sagital, sin embargo, ahora viene a ser de un feto de 16 semanas. ¿Ok? Aquí lo pueden ver. Entonces, si nosotros hacemos un acercamiento a este nivel, lo que vamos a encontrar es únicamente piel, que viene a ser esto de aquí. Y aquí podemos ver la hoz del cerebro y su inserción, que es la que ven acá. Y nada más aquí. Únicamente tenemos piel, lados del cerebro con su inserción. Y le pueden tomar foto. Entonces, si nosotros Disculpa, nos vamos, sí, supongamos que en un examen o lección nos ponen suponiendo, ¿no? Esa ujú, foto, solo tenemos que poner piel y ojos del cerebro, nada más. ajá, correcto. Ok, gracias. Ok, chicos, entonces, aquí. Ahora, si nosotros hacemos un acercamiento en este plano, en este nivel, lo que encontramos viene a ser la osificación del hueso esfenoides, que es todo esto de aquí. Y si recordamos en anatomía, este hueso tiene una pequeña depresión que se denomina silla turca. Entonces, esta silla turca viene a albergar una estructura que viene a ser la glándula hipófisis. Y es esta que ven aquí.
Entonces, todo esto, osificación del hueso esfenoides con su glándula pituitaria o glándula hipófisis. Y lo que vemos aquí encimita, como está aquí también, viene a ser una vesícula cerebral. Y nada más. Entonces, osificación del hueso esfenoides, es todo esto. Tenemos la glándula hipófisis y una vesícula cerebral. Nada más. Bien. Ahí. Listo, entonces ahora, si nosotros hacemos un acercamiento en este nivel, para los estudiantes del doctor Solón, este viene a ser el romboencéfalo. Sin embargo, para los estudiantes del doctor Urquizo, esto sigue siendo una vesícula cerebral. ¿Ok? Entonces, básicamente, como para el doctor Solón, el romboencéfalo, esto se considera como un tipo de cerebro posterior. Entonces, cuando ustedes vean esta pequeña vesícula, cerca de, o sea, ya entrando a la zona vertebral por la médula, aquí, como pueden ver, esto se denomina romboencéfalo. Como pueden ver aquí, ya está casi que en la entrada. ¿Ok? Y eso, chicos. Hasta aquí preguntas. ¿No? Listo. Una Bien, chicos. preguntita. Sí. ¿A las otras vesículas cerebrales también hay que ponerle nombre o solo con el rombencéfalo es el que piden? O sea, Eh, que especifique no, tal cual. solamente en la que tú veas que ya está casi que entrando en la parte vertebral. Aquí, mira, es esta que está aquí. Y aquí ya tienes la osificación de las vértebras. Entonces, cuando tú ves esta estructura que ya está a este nivel, le pones romboencéfalo. Si lo ves un poquito más ya aquí centrado, como por ejemplo esta vesícula de aquí, sí sigue siendo una vesícula cerebral únicamente. Ahí, gracias. Ujú, listo. Bien, chicos, entonces seguimos. Bien acá. Ahora si nosotros hacemos un acercamiento hacia la cavidad bucal, aquí tenemos osificación del maxilar inferior, es todo esto de aquí. Por arriba tendríamos la osificación del maxilar superior y aquí tenemos lengua, que es todo esto de aquí. ¿Ok? Una forma que nos ayuda a identificar la lengua, que por ejemplo vemos estas pequeñas rayitas, estos son músculos y los músculos de la lengua sí se encuentran muy, ¿cómo se diría? En desorden o abstractos, entonces una forma fácil de identificarlos. Ahora, algo que vamos a encontrar también aquí en los maxilares es el germen dentario, que es esto que ven aquí. Aquí tienen uno y acá tienen el otro. Entonces, el germen dentario básicamente es una agrupación de células que se encuentra en maduración o en diferenciación y le van a dar lugar a la formación del diente. ¿Ok? Entonces, aquí los elementos vendrían a ser la osificación del maxilar inferior, que viene a ser esto de aquí. Tenemos osificación del maxilar superior, aquí arriba, y tenemos lengua. Y el germen dentario, aquí y aquí arriba, que es como una manchita un poquito más pronunciada, como pueden ver aquí. Es todo esto de aquí. ¿Ok? Hasta ahí todo claro, chicos. Y como un plus, le podrían mencionar aquí, por ejemplo, glándulas salivales. Aquí. Y nada más. ¿Ok? Entonces, si no hay alguna pregunta, continuamos. Bien, chicos, ahora, si nosotros nos vamos aquí a esta parte, en esta sección, lo que vamos a ver es osificación de las vértebras, que viene a ser todo esto de aquí. Tenemos osificación de las vértebras. Lateral a esta osificación vamos a encontrar a los músculos dorsales, que son todos estos nuditos rosados.
aquí del lado y los músculos dorsales. Y entre esta osificación de las vértebras nos encontramos estas bolitas, que vienen a ser ganglios nerviosos. Y nada más, únicamente tenemos osificación de las vértebras, tenemos los ganglios nerviosos que se encuentran por el medio de estas aquí, y tenemos los músculos dorsales que se encuentran lateral a esta osificación. Ahí le pueden tomar foto, pueden ir anotando. Les doy un pequeño espacio como para que puedan ir anotando, chicos. Disculpa, ¿dónde se encontraban los ganglios? Aquí, mira, estas bolitas, Oh, listo. estas de aquí. Ujú. Si te das cuenta, tienen casi que la misma apariencia que la glándula pituitaria en el esfenoides, aquí. Entonces, cuando tú ves esas bolitas así, entre las vértebras, ya tienes un ganglio nervioso. Eso es algo que no voy a encontrar en el de 8 semanas. En el de 8 semanas me parece que no hay acercamiento en cuanto a las vértebras. Déjame ver. No, en el de 8 semanas, aún no está totalmente formada las vértebras. Entonces, en realidad, tú vas a ver solamente lo que es la clasificación del cuerpo de las vértebras. Ya lo que viene a ser todo el sistema nervioso, tanto central como periférico, ya va a ir todos esos ganglios, todo eso, toda esa parte de lo que es sistema nervioso van a seguir apareciendo ya después de diferentes semanas, si no me equivoco, como de las 10 o 12. Entonces, por eso es que no se encuentran. Solo tú ves ahí los moldes o las osificaciones en los cuerpos de las vértebras en el de 8 semanas y no ves esos ganglios. Ok, entonces ese puede ser un punto de referencia para identificar la placa. En efecto, efectivamente. Gracias. Aparte de la presencia de los músculos. Ok. Bien, chicos, entonces seguimos. Ahora, si nosotros hacemos un aumento a este nivel de acá, en la cavidad torácica, tenemos un pulmón. Entonces, como les estaba comentando, en cuanto a los estadios de maduración, tenemos el subglandular, que va desde la semana 6 hasta la semana 16. Y luego teníamos que viene el canalicular, que va desde la semana 16 hasta la semana 26. Entonces, como estamos hablando de un feto de 16 semanas, podemos decir que este pulmón se encuentra en transición de pseudoglandular a canalicular. Como vemos, ya está un poquito más desarrollado. Entonces, aquí lo que encontramos, si vemos, está en la presencia de ciertos vasos y esta zona se denomina hilio pulmonar. ¿Okay? El hilio pulmonar, en el caso del pulmón, se encuentra en la cara mediastínica, es decir, en la parte más interna del pulmón, y es donde se va a dar la entrada de ciertos vasos. ¿Okay? Así como también hay presencia de nódulos linfáticos, entre otras estructuras. También están las arterias pulmonares, las venas pulmonares. Entonces, donde ustedes ven estos vasos, la presencia de sangre en el pulmón, tienen que es el hilio pulmonar. ¿Okay? Entonces, únicamente pulmón e hilio pulmonar. ¿Okay? Si seguimos un poquito más hacia la parte ventral, nos encontramos con el corazón. ¿Okay? Todo esto viene a ser corazón. Entonces, como dato, ¿no? El corazón tiene 4 cámaras. Tiene 2 superiores y 2 inferiores. Aurículas en la parte superior y ventrículos en la parte inferior. Entonces, tenemos que todo esto aquí aquí es donde se va a dar la formación de las aurículas y aquí abajo tenemos a los ventrículos. Entonces, donde ustedes vean, por ejemplo, estos pequeños pilares de aquí, estos son músculos papilares. Y esto es algo que los va a ayudar a identificar de si es un corazón. ¿Okay? Esto de aquí. Ahora, lo que les dije de aurículas, ventrículos, músculos papilares no son elementos, son solamente referencias. Únicamente lo que tienen que poner en la lista de elementos es corazón.
nada más. ¿Ok? Entonces, si nos vamos un poquito hacia abajo, como les decía, la estructura que viene a separar a la cavidad torácica, y aquí ya tenemos el inicio de la cavidad abdominal, es el diafragma. Entonces, en un embrión sí se denomina septum transverso, sin embargo, como ya estamos hablando de un feto, esto ya pasa a llamarse diafragma. ¿Ok? Como es esta telita de aquí. Y por debajo lo que vemos viene a ser el hígado. Entonces aquí únicamente lo que vemos aquí vendría a ser corazón, diafragma e hígado. Nada más. Valeria, ¿cómo se llaman los Sí. músculos? Perdón, los que están en el... Músculos papilares. Gracias. Ujú. De nada. Les doy un espacio como para que puedan anotar un poco, chicos. Una consulta, en caso de que me pongan esa placa, ¿eso seguiría siendo cavidad torácica? Claro, aquí tú tienes cavidad torácica, tienes el corazón y aquí abajo ya tienes hígado. Entonces, le podrías poner cavidad torácica, 2 puntos, corazón, y ahí señalar los otros elementos que vendrían a ser diafragma y el hígado en la cavidad abdominal. Es un acercamiento a este nivel, este corte. Ok. Gracias. Listo. Entonces, seguimos. Entonces, aquí abajito, bueno, aquí tenemos es la misma vista, solo que un poquito más hacia abajo. Tenemos corazón, aquí. Tenemos diafragma, que es este tejido de separación. Y acá tenemos el hígado. Como pueden ver, ya no están esas lagunas hematopoyéticas que se encontraban con un tono un poquito más claro. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de una semana 16 y el hígado deja de cumplir la función hematopoyética en la semana 10. Entonces ya no tenemos estas lagunas. Esto también es algo que los ayuda a diferenciar de si están hablando de un embrión o de un feto. ¿Ok? Entonces únicamente lo que vemos corazón, diafragma e hígado. Entonces acá lo que tenemos viene a ser, si hacemos un acercamiento ya a este nivel, junto a las vértebras, o del lado de las vértebras, tenemos a la glándula suprarrenal, que es esto que está aquí. Y aquí, como pueden ver, se notan 2 tipos diferentes de tejido. Entonces, aquí les venía a decir lo de las zonas de las glándulas, de la glándula suprarrenal. Esto sí es importante que anoten, les van a tomar. Son las zonas que tienen. Entonces, la glándula suprarrenal la dividimos en una corteza, que viene a ser la parte más externa, y en una médula, que viene a ser la parte más interna. ¿Ok? Entonces, tenemos que la parte más externa de la corteza, que viene a ser la zona glomerular, aquí es donde se van a producir mineralocorticoides. ¿Ok? Eso sí tienen que anotar. Entonces, en la zona glomerular, que viene a ser la parte más externa de la corteza, se producen mineralocorticoides. Un ejemplo, la aldosterona. Entonces, la aldosterona lo que hace es, por ejemplo, mantener un equilibrio en cuanto al agua y las sales, de manera en la que retienen el sodio y secretan potasio. Entonces, zona glomerular, secretan mineralocorticoides. Luego tenemos la zona fascicular, que es la zona intermedia, que es un poquito más grande. Esta de aquí lo que va a secretar son glucocorticoides. Entonces, la zona fascicular secreta glucocorticoides. Un ejemplo viene a ser el cortisol. Entonces, esta hormona es liberada bajo situaciones de estrés y ayuda en cuanto a la regulación de la presión arterial. ¿Sí? ¿Cómo se llama la zona? Disculpa. La zona fascicular. Perdón, ¿qué secretaba la glomerular?
La glomerular, mineralocorticoides. ¿Ok? Y finalmente tendríamos otra zona que vendría a ser la zona reticular. Entonces, la zona reticular lo que ayuda, lo que secreta son andrógenos. ¿Ok? Un ejemplo, la DHEA, que significa dehidroepiandrosterona. Esta hormona básicamente ayuda en cuanto al mantenimiento de energía, también ayuda a reducir la grasa corporal y mantener la masa muscular. Entonces, les repito, las tres zonas vienen a ser la más externa, glomerular, que produce mineralocorticoides. Luego tenemos la fascicular, que viene a producir los glucocorticoides. Y finalmente tenemos la zona reticular, que viene a producir los andrógenos. ¿Ok? Y finalmente tendríamos la zona más central, que viene a ser la médula. Y en la médula lo que encontramos son células cromafines. Son células cromafines que secretan catecolaminas. ¿Ok? Entonces tenemos que todo esto viene a ser el espacio de la corteza con sus tres zonas, glomerular, fascicular, reticular. Y finalmente tenemos la médula que se presenta de forma más clara. Esto es algo que les va a ayudar a identificarlo también. En la parte central de una glándula suprarrenal se presenta de más clara porque estamos hablando de la médula. Mientras que el borde es un poquito más oscuro porque es la corteza. ¿Ok? Entonces al lado de esta glándula tendríamos el hígado, que viene a ser todo lo que ven acá. Y listo, chicos. Si hay alguna pregunta para poder continuar con la siguiente. Ya. ¿Cómo se llama la sustancia que es liberada en la zona fascicular? En la fascicular tienes los mineralocorticoides. Perdón, glucocorticoides. Glucocorticoides, un ejemplo del cortisol. Listo, chicos. Entonces, si seguimos, aquí está lo que les estaba comentando, que ya para la semana 10, que es cuando la cavidad abdominal aumentaba su tamaño y los órganos que se encontraban dentro lo reducían un poco, ya le daban este espacio para que las asas intestinales entren a la cavidad abdominal. Entonces, lo que teníamos antes como la hernia umbilical fisiológica, ahora sí lo podemos denominar como las asas intestinales, que son estas que están aquí. Entonces, cuando ustedes vean estos elementos en la placa, ustedes automáticamente ya pueden deducir que estamos hablando de un feto de 16 semanas. Es todo esto que está aquí. Y lo que se encuentra adentro vendrían a ser las vellosidades intestinales. Todo esto de aquí. Ahora, hay esto de aquí, este tejido en el que se encuentran suspendidos, viene a ser el mesenterio. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? Disculpa, ¿cuál es el mesenterio? Es este tejido de aquí, mira. Yo te lo enseño. Todo esto de aquí, que es un poquito más claro, que es donde se encuentran suspendidas las asas. Esto de aquí, que está un poquito más claro, más lila. Todo esto. Este es el mesenterio. Y lo que se encuentra dentro de las asas. Son vellosidades intestinales.
Gracias. Bien, chicos. Entonces, si no hay otra pregunta, aquí tienen otro aumento, es el hígado con sus asas intestinales. Nada más. Y de hecho, el tejido que ven acá es hígado. Esto de aquí. Entonces, tienen lo mismo. ¿Ok? Entonces, si nos vamos un poquito hacia abajo, en la continuación, ya tendríamos lo que es el colon descendente, que es esto que está aquí. Tenemos nuevamente, vellosidades intestinales. Acá podrían señalar la osificación de las vértebras y nada más. ¿Ok? Entonces, aquí, de hecho, aquí también pueden señalar las asas intestinales con sus vellosidades y aquí ya un colon descendente. Entonces, si nos vamos más abajo aún, tenemos que ya del colon descendente tenemos recto y tenemos ano. ¿Ok? Aquí ya tendríamos la osificación del sacro, ya esto azulito que ven acá. Esta estructura que ven aquí, con esta luz irregular, viene a ser el útero. Y por encima de este lo que encontramos es la osificación de la pelvis, que es esto que está acá. ¿Ok? Entonces aquí vendría a ser la continuación del colon descendente. Tenemos recto y tenemos ano. Acá tendríamos osificación del sacro, tenemos útero y por encima de este tenemos a la osificación de la pelvis. Hasta aquí si hay alguna pregunta. Bien, chicos, si no hay alguna pregunta, esto sería todo en cuanto a placas de corte sagital. Entonces, cualquier duda nos pueden decir con toda la confianza. Y bueno, Una consulta, ahí en esa edad, ¿dónde estaría el vaso y el estómago? mm, déjame ver si es que yo creo que aquí no se puede ver por el corte. Por el lado del corte puede ser. No, por el lado del corte no se puede ver. Sin embargo, cuando ustedes ya vean cortes transversales o bueno, en los cortes oblicuos creo que se puede ver un caso. Pero en este no. Una pregunta, ¿en ese ya aparece el timo o no? El timo, no, me parece que no, todavía no. O sea, justamente no está cortando el timo, pero no logro ver si alguna placa, tanto el de 8 y el 16, más se ve el timo en los transversales, ya, pero en los longitudinales todo depende en qué parte se ve el corte. Eh, el vaso, acuérdense que el vaso no está en toda la cavidad abdominal, entonces justamente si la cuchilla no pasa por el vaso, no sale el vaso, entonces por ejemplo ahí no sale el vaso. Por eso es que no se ve el vaso, pero no se descarta de que si pasa la cuchilla por encima del vaso se pueda ver. No hay Claro. ninguna plaga que haya base en longitudinal, lo mismo con el timo, por ese caso. Entonces, por eso es que no se puede ver timo y tampoco en la cavidad torácica. Y en cuanto al vaso, sí es verdad. Mira que el vaso está del lado opuesto del hígado y es un corte a la mitad, entonces justamente no lo cogieron. Y sí, en cuanto al timo tampoco. El timo ya, sí debería estar, pero no se ve. El timo se forma ya en la quinta semana, si no me equivoco. Entonces, pero si no, no se ve. Entonces, chicos, si no hay alguna pregunta, le damos la palabra a Carlos.
para que continúe con el resto, con los siguientes diagnósticos. Bueno, amigos, si no hay ninguna pregunta, vamos a continuar. Creo que vamos a ver transversal de tórax, abdomen, y con eso lo dejaremos ahí. Y quedará pendiente las demás placas para el domingo. Y si quieren, porque ya se nos está haciendo demasiado tarde. Ok, el corte transversal de tórax de 2,5. Si tienen alguna pregunta, porfa, me interrumpen nomás, porque voy a estar ahorita en las diapos. Entonces, como siempre, no va a poder ver el chat, ¿ok? El transversal de tórax de 2,5 va a ser un corte que nos va a separar, como ven que sale la imagen, a nivel torácico, dos mitades, una superior y una inferior, ¿ok? Este corte transversal de tórax va a estar dividido en 3 secciones o en 3 porciones. Para eso, pues, esta imagen se puede ver clarito. Una porción en la que va a estar aquí arriba, que va a estar a nivel de la tráquea, aquí donde me voy a corregir porque en algunas clases pasadas me había equivocado en una cosa, en una característica. Ahorita me recalco. El primer nivel del corte va a estar a nivel de la tráquea, ¿ok? Donde se va a ver solo tráquea. Al segundo nivel de corte va a estar casi llegando a lo que es el encallado de la aorta, ¿ok? O también puede chocar con la aorta descendente. Este es el encallado. Aquí la aorta asciende. Aorta ascendente, encallado de la aorta, y lo de acá es la aorta descendente torácica. Y ya cuando pasa el diafragma se denomina aorta abdominal. ¿Ok? Entonces, este corte de tórax va a estar, el primer corte va a estar a nivel de lo que es tráquea. Segundo corte va a estar a nivel de lo que es esto. Que si nosotros lo dibujamos, la tráquea va a tener una bifurcación. Esta es la tráquea. La bifurcación de la tráquea se lo va a denominar carina traqueal. Carina traqueal. La carina traqueal va a ser el punto el cual se va a bifurcar la tráquea en dos bronquios primarios, ¿ok? Tanto derecho como izquierdo. Y el otro corte va a ser a nivel de los bronquios. Si nosotros dibujamos aquí los pulmones, que yo soy un artista, claro, entonces están los pulmones, aquí está el corazón, ¿ok? Va a haber unos cortes en lo que se va a ver aquí, aquí y todo. Perdón, el pulmón es mucho más grande, pero en todos los cortes se va a ver el pulmón, ¿ok? En todos los cortes se va a ver el pulmón. Solo que me falla lo artístico a mí. Entonces, el primer corte va a ser a nivel de tráquea. Segundo corte a nivel de la carina, y el tercer corte va a ser un poquito más aquí abajo, pero va a ser a nivel de los bronquios. ¿Ok? Ya recapitulando esto, vamos a ver el primer corte. Algo similar que se va a ver en todos los cortes son estas dos imágenes que vamos a ver aquí. Primeramente vamos a tener lo que es el cuerpo de la vértebra, que es lo que está aquí. Bueno, vamos a tener en realidad toda la vértebra, ¿ya? Toda la vértebra se va a dividir en segmentos, como anatomía. Si yo cojo y señalo esta parte, ¿cómo se llamaría esta parte de la vértebra? Ese es el cuerpo, ¿verdad? Ajá, exacto. Esto sería osificación del cuerpo de la vértebra. ¿Ok? Un más, por favor. Si yo señor, aquí está un poquito movido todo, pero si es de la osificación del cuerpo de la vértebra, posterior a esto, ¿qué sería? Sería la osificación de la apófisis espinosa, aunque no está formada. Exacto. Osificación de la apófisis espinosa posterior a esto. Y en los lados, esto sería las antenitas, sería la osificación de las apófisis transversas. ¿Ok? Osificación de las apófisis transversas. Aquí tenemos un foramen, que es el foramen transversal. En el foramen transversal, el foramen transverso, nosotros ahí va a penetrar lo que es la médula espinal. Entonces, todo esto que está aquí será la médula espinal. Creo que tengo una foto, ya. Ahí voy a explicar mejor lo que tiene la estructura de la médula espinal. Esto es la médula espinal. ¿Ok? Entonces, en todos los cortes a nivel de tórax, transversales, también en el abdomen, pero ya me meto en eso después. Todos los cortes transversales de tórax vamos a ver esta estructura. Tanto osificación del cuerpo de la vértebra, osificación de la apófisis transversas, osificación de la apófisis espinosa y la médula espinal. Si nos vamos un poquito al lado, vamos a ver esto, que viene a ser la cavidad torácica, en la que encontramos pulmón. Y si este es pulmón, esto que está aquí, va a ser la osificación de las costillas. Osificación de las costillas. ¿Ok? Entonces tenemos pulmón y osificación de las costillas. Y esta capa que está recubriendo el pulmón va a ser la pleura. Pleura. Cuando ustedes lean lo que es la teoría de lo que es la formación de cavidades y todo, se van a dar cuenta que tanto la pleura como el pericardio,
y el peritoneo van a estar derivados de la capa lateral del mesodermo. Una parte de la pleura una parte de la pleura, que es la parte superior, va a estar conformada por lo que es el mesodermo lateral somático, y la otra parte va a estar hecho por el preácnico. Eso es más teoría, eso voy a ver si un día de estos puede explicarse lo que es formación de cavidades, formación de membranas, etc. Pero esa es más teoría. Entonces, en la práctica, pulmón, la capa que recubre el pulmón pleura, y esto osificación de las costillas. ¿Ok? Aquí va a ser un zoom a lo que viene a ser esta parte que está aquí, que es la médula. Vamos a hacer un zoom en donde se va a ver la médula. Importantísimo. La médula espinal va a tener dos sustancias. Una sustancia gris, que es la que está más pintada, y una sustancia blanca. Así mismo como en las vesículas cerebrales, la sustancia gris se va a teñir más debido a que ahí están los núcleos de las células nerviosas. En histología, todos los núcleos se tiñen más que el propio citoplasma, mientras que la sustancia gris van a ser axones, van a ser ramificaciones de estas células nerviosas, y por eso se tiñen menos. Tenemos sustancia gris sustancia gris y sustancia blanca, que es lo que menos se tiñe. ¿Ok? Asimismo, dentro de lo que es la médula espinal, vamos a encontrar este orificio, que es el epéndimo. Voy a apuntarlo con otro color. El epéndimo, que es esto que está aquí. Este es el epéndimo. ¿Ok? Tenemos médula espinal, sustancia gris y sustancia blanca. ¿Ok? Ahora, uno se puede preguntar, este epéndimo, perdón, va a continuar con unas comisuras. ¿Ok? Unas comisuras. Una comisura que es esta línea que ven aquí, y otra comisura que ven acá. Si ustedes le hacen un zoom a esto, obviamente no van a poder apreciar o no van a poder saber cuál es la parte anterior y posterior, porque no pueden ver el cuerpo, ni el cuerpo de la vértebra, ni nada. ¿Cómo uno sabe cuál es la parte anterior y cuál es la parte posterior? Debido a este triangulito que ustedes ven aquí. Este triangulito que está aquí va a ser la arteria anterior vertebral. ¿Ok? La arteria anterior vertebral. O el surco de la arteria anterior también se lo denomina. Ya como sabemos que tenemos este triangulito, ya podemos saber que esta va a ser la parte anterior. Entonces nosotros vamos a decir que este es el surco de la arteria anterior, y como esta es la parte anterior de esta arteria, nosotros vamos a decir que esta es la comisura anterior. ¿Ok? Y lo que está acá atrás es la comisura posterior. Entonces sabemos que esto será posterior, y ya sabemos que esto sería anterior. ¿Ok? Entonces, estamos todavía en la médula espinal. Tenemos médula espinal, sustancia gris, que es lo que más se tiñe, sustancia blanca, que es lo que menos se tiñe. Este orificio gigantesco que vemos aquí, vamos a borrar un poquito para no marear tanto. Pa- Esto que vemos aquí en medio, el epéndimo, con sus dos comisuras. Comisura anterior, ¿cómo se ve que es la comisura anterior? Por el surco de la arteria anterior vertebral, por la arteria anterior vertebral, y por esto que es la comisura posterior. ¿Ok? Esta médula espinal va a estar cubierta por una capa que es la meninge. Va a tener tres capas. Una capa interna, que es la que se va a adosar a la médula espinal, que va a estar pegada a la médula espinal, que se va a denominar la pia madre. ¿Ok? Pia madre. Una capa media, que va a ser esta que vemos acá, que no se va a poder apreciar bien la división, que va a ser la aracnoides. Y una que va a estar más pegada a lo que es ya la parte ósea, que es esta parte externa, esta capa externa que vemos por acá, que va a ser la dura madre. Entonces, de adentro hacia afuera vamos a tener pia madre, vamos a tener aracnoides y dura madre. Internamente, desde lo más interno hacia lo más externo. ¿Ok? Desde lo más interno hacia lo más externo. Eso es con respecto a las características de la médula espinal. ¿Alguna pregunta con respecto hasta ahora? ¿Cómo se llamaba la primera capa? Pia madre. Pia madre. La segunda, aracnoides, y la tercera, dura madre. Creo que no me estoy saltando nada más. Ya. ¿Alguna otra pregunta? No. Ahora sí vamos a pasar a nivel de los cortes. Yo les dije que había un corte a nivel de tráquea, ¿no? Vamos a dibujar de nuevo todo. Vamos a dibujar de nuevo todo esto.
Uy, bueno, me comí la parte izquierda. Tenemos aquí pulmón, corazón, nivel de tráquea. Con el pulmón más arriba. Bueno, ustedes entienden. ¿Ok? Importantísimo. Aquí yo me confundí en algo. Ahorita lo corrijo, pero primero esto. Los cortes transversales vamos a tener tres cosas importantes. Esófago, arteria y lo que es tráquea, carina traqueal o bronquio. ¿Ok? Esto que vemos aquí va a ser el esófago, que va a tener una mucosa, va a tener una lámina propia y una submucosa. Eso como para que lo aprendan a diferenciar respecto a lo que es un vaso sanguíneo. El vaso sanguíneo es una estructura más uniforme, mientras que lo que es el esófago tiene varias capas. Usted puede ver una capa más oscurita aquí, otra aquí y otra aquí. En cambio, el vaso sanguíneo no, el vaso sanguíneo es uno solo. Ya. Importantísimo cómo poder apreciar, cómo saber si es tórax de 2,5 o tórax de 6 meses. Por esto, debido a que el esófago en el tórax de 2,5 se va a ver en forma de H, en forma de mariposa, en forma de perrito, como ustedes lo quieran ver o asociar. Yo lo asocié como una forma de perrito. Me declaran loco, yo lo veo en forma de perrito. Ustedes pueden verlo en forma de H, en forma de mariposa, pero así se ve un tórax de 2,5, el esófago. ¿Ok? Este es el tórax de 2,5. En el esófago de 2,5 se ve así el esófago. Aquí digo, el corte transversal de tórax de 2,5 se ve hacia el esófago, en forma de H, en forma de perrito, en forma de mariposa, siempre. Eso va a ser una ley de vida y eso va a ser como para que ustedes se puedan guiar, ¿ok? Primero esto. Segundo, el pulmón. El pulmón en el tórax de 2,5, a nivel de 2,5, va a ser un estadio pseudoglandular. Por eso es que ustedes ven como que unas glándulas enormes, que será esto, que en realidad no son glándulas, pero parecen glándulas. ¿Se acuerdan? Pseudo glandular, como que pseudo falso glándulas. Entonces, esto que ustedes ven aquí son un estadio pseudo glandular. Eso como para que se guíen. Ya verán el de 6 meses como el pulmón se ve diferente. Pero este es el segundo tip como para que ustedes puedan ver si es tórax de 2,5 o tórax de 6. Pero lo importante es que sepan, que nunca se puede olvidar es el esófago. ¿Ok? Primero, vamos con el esófago. Segundo, esta cosa que contamos aquí enorme es el encallado de la aorta. Si yo retrocedo acá, ustedes se pueden ver que el encallado de la aorta es un poquito más horizontal, ¿sí ven? Un poquito más largo. Entonces, por eso es que el encallado aquí, por eso es que este vaso sanguíneo se ve alargado, porque justamente está incortado en esa parte del encallado. Entonces, todo esto es el encallado de la aorta. Encallado de la aorta. Así como tal se escucha. Encallado de la aorta. Entonces tenemos esófago, encallado de la aorta, es lo que vemos aquí en la tráquea. ¿Y qué elementos va a poseer la tráquea? Primero, cartílagos, moldes de cartílagos de la tráquea, un epitelio, que es un epitelio respiratorio, ¿ok? Y bueno, se puede decir que esto es una glándula, pero no le ponen bola a eso. Ya, eso es lo que va a tener la tráquea, ¿ok? Entonces tenemos esófago, encallado de la aorta, tráquea, pulmón, y lo de acá que ya vimos en antes, que es osificación del cuerpo de la vértebra. ¿Ok? Aquí se pone un poquito de pleura, que es lo que está recubriendo el pulmón. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Ya listo. Ahora sí. A lo que me confundí. Esta estructura que vemos aquí, yo me acuerdo haberla mencionado como corazón en clases anteriores. No es corazón. Ya revisé bien. Esto no es corazón. Como estamos a nivel de tráquea, estamos muy arriba, el corazón no llega hasta la tráquea. El corazón en realidad empieza en la bifurcación de la tráquea, en la encía y en la carina. ¿Qué es lo que vemos aquí? Ahí vemos lo que es, se lo denomina restos del timo. Esto es restos de la glándula tímica o el timo. Esto no es corazón. Ok, yo me confundí ahí. Timo, esto es restos del timo, son partecitas que quedan del timo ahí. Entonces cámbiese ese chip, por favor. ¿Ok? Entonces tenemos a nivel de lo que es tráquea, ¿qué es lo que vamos a tener? Primero, esófago, tráquea, encallado de la aorta, pulmón con una capa de cuerno que es pleura y lo que está aquí que es restos del timo. Aquí no se ve corazón porque estamos muy arriba. Ustedes pueden ver, aquí está el dibujito, esto que está aquí abajo del corazón, aquí está el pulmón y acá arriba estaría el corte. Entonces, un poquito por acá. Entonces no se vería lo que es no se vería lo que es el corazón. Importantísimo eso. ¿Sí quedó claro esto de por qué aquí es timo y no es corazón?
Sí, así es. Ya, listo. Esto sería nivel de tráquea, ¿ok? Ahora, un corte más bajito, que esto es nivel de carina traqueal, ¿ok? Vamos a seguir viendo algunas estructuras similares. Osificación del cuerpo de la vértebra. Vamos a seguir viendo lo que es esófago. Vamos a seguir viendo lo que es, y esto ya no sería encallado de la aorta. Si lo vemos más acá, si volvemos acá a este dibujo, como ya le había explicado antes, uy, voy a borrar esto que está aquí. Y el primer corte ya lo hicimos, que va a ser como que en este vuelo, ya. Allá ya estamos un poquito más abajito, aquí a nivel de la bifurcación de la tráquea, ya. Este plano que se ve aquí, esto que ya se ve aquí, ya sería aorta descendente o aorta torácica. Con lo correcto será llamarla aorta descendente, ¿ok? Entonces, si ya estamos a nivel de carina, esto sería la aorta descendente. ¿Cómo sabemos que está a nivel de carina? Debido a esto. A esto. Esto que nos presenta como que si la tráquea se hubiera segmentado de dos, ya es la carina, ¿ok? En realidad, aquí concuerdo con mi compañero, que hoy ya hablamos sobre esto. Esto en vez de una carina se parece más a un bronquio, porque ya voy a enseñar cómo se ve la carina, pero hasta que no me lo confirme, hasta que no hable con los demás doctores, esto se va a denominar carina traqueal. Y esto va a ser otro tip de cómo usted va a poder diferenciar un corte de 2,5 y un corte de 6 meses. En el de 6 meses, la carina traqueal, si es que me confirman esto, si es que, o sea, bien, si me confirman esto, después lo digo y se los aclaro, pero en el de 2,5, la carina traqueal se va a ver así, se va a ver como que un poquito separada, ¿ok? En realidad no está separada, pero está como que un poquito unida, perdón, esa es la palabra, un poquito unida. Además que se ve aquí cómo se va segmentando, uno a la izquierda y otro a la derecha. En el de 6 meses ustedes lo verán que está todo más unido, ya. Pero vuelvo y repito, lo ideal sería ver en el esófago. Lo ideal siempre será ver el esófago. El esófago en forma de perrito. Miren, aquí está la colita, las patitas, la cabeza, pero los que tienen falta de imaginación dirán que estoy loco, ¿ok? Entonces tenemos esófago, aorta descendente, carina traqueal, osificación de la cuerpo de la vértebra, pulmón, pulmón, y esto que está aquí, esto que está aquí, sí ya es corazón. Esto ya es corazón. Corazón, y aquí se ve un poquitito el resto del timo, pero esto ya no se lo cuenta como, eso ya no se lo cuenta como característica, ¿ok? Porque también se puede llegar a confundir con los músculos que hay por ahí. Entonces tenemos esófago, aorta descendente, carina traqueal, pulmón, osificación de la columna vertebral y corazón, ¿ok? ¿Alguna pregunta acerca del corte a nivel de tráquea y corte a nivel de carina? Sí, Año, disculpa, es que no escuché bien. ¿Cómo, a ver, Ya, ¿cómo puedes identificar que es un corte más abajo que la tráquea? ya listo, por esto. Si ves cómo en la tráquea aquí se ve, puedo borrar todo. Si ves aquí cómo la tráquea se ve una sola. No está dividida, se ve una sola. Es solo un elemento, aquí solo tenemos uno. Ahí se ve la tráquea. Además que no hay corazón. Aquí no hay corazón. ¿Ok? Así se ve el corte a nivel de la tráquea. En un corte a nivel de la carina traqueal, si ves cómo aquí se ve que se está segmentando. Aquí hay uno y dos. Digamos que es como que hay dos tráqueas, pero en realidad no está bien dicho. Voy a explicarles un poquito de anato 2. Tenemos de lo que es la tráquea, y la tráquea va a llegar al punto de bifurcación, es decir, que se va a dividir en bronquio primario y en bronquio secundario y en bronquio terciario. Pero vamos a fijarnos en esto. La tráquea se va a derivar en un bronquio primario y en un bronquio primario derecho y en un bronquio primario izquierdo, ¿ok? A este punto en el que se bifurca la tráquea se va a denominar carina traqueal, en donde se va a bifurcar. Es cuando empieza uno, o sea, cuando el uno empieza a formarse en dos, ¿ok? Entonces, este punto se lo denomina la carina traqueal. Esto es lo que vemos aquí. Cómo se va segmentando la tráquea, que era una sola y segmentándose como en dos tráqueas, ¿ok? Tiene lógica porque nosotros tenemos dos pulmones. Entonces la tráquea tiene que segmentarse tanto una para el pulmón derecho, que es el bronco primario derecho, y otro para el bronco primario izquierdo, que es el pulmón izquierdo, ¿ok? Gracias. Ya. Pero, Entonces, así tú puedes ver si es a nivel de tráquea o a nivel de carina traqueal. ¿Alguna otra pregunta acerca de la placa? sí, yo tenía ¿Cuáles eran una. los otros elementos? A ver, anoté aorta descendente, osificación del cuerpo de la vértebra, pulmón, esófago, carina traqueal. ¿Cuál falta? Pulmón, esófago y corazón. Ah,
El corazón. Listo. Ñaño, esa cosa roja que se ve ahí, ¿qué es? ¿Qué cosa? Esa cosa roja que se ve ahí, abajo del corazón. Esto. No, acá, abajo, izquierda. La otra mancha derecha. roja que está en el corazón. Esto, sangre. Allá se le sale. Ok. Ujú. Esto es sangre. Oye, Carlos, en la placa de 6 meses, la carina traqueal sigue teniendo cartílago. Sí. La carina traqueal siempre se va a ver la carina traqueal siempre va a tener cartílago. Una consulta, ¿a ese nivel se ve el esternón o todavía no? En realidad sí, se debería ver más adelante, debería estar acá. Justamente la carina va a ser a nivel de una parte del esternón, entonces sí se debería ver esternón. Además, en el de tráquea también se podría ver esternón, pero eso será mucho más adelante. Y no tengo esas fotos. Deja ver aquí. Mira, aquí se puede apreciar un poquito mejor. Mira, aquí tenemos carina traqueal. Y si ves esto será osificación del esternón. Si ves, del corazón, osificación del esternón. Ya. Pulmón, aorta descendente, esófago, pulmón, corazón, osificación del esternón. Carlos, ahí se ve también la parte del timo, restos del timo y aparte de osificación de clavícula, ¿no? Sí, esto puede ser un poquito de parte del timo. Eh, sí, en realidad sí puede ser restos del timo, pero generalmente esto sí ya no se toma a nivel de carina traqueal. Pero sí puede ser parte de restos del timo también. Y la osificación que está al lado del esternón sería la clavícula. Sería clavícula. Un corte transversal. O sea, sí, pero ahorita voy a explicar algo. Justamente estaba hablando así con un amigo mío, con mi compañero. Ustedes saben que al momento de que el cuerpo crece, todas las osificaciones y todo se van osificando de lateral a medial, ¿no? Por eso es que el frontal tiene la estructura metópica, porque se va cerrando así, ¿verdad? Entonces, el esternón también se va a cerrar así. Pero ¿qué es lo que pasa? El esternón primero se va a cerrar a nivel inferior y después se cierra la parte superior. Entonces hay veces que en los cortes el esternón se encuentra así. ¿Me explico? Entonces se puede ver como que dos patitas acá que todavía no se cierran. Entonces esto puede seguir siendo parte de la propia osificación del esternón porque todavía no se llega a cerrar completamente. ¿Ya? No se llega a formar uno solo, sino que está así. ¿Ya? Pero como es un corte transversal, sí puede ser osificación de la clavícula. Igual sí se lo cuenta como una osificación de la clavícula. Eso, lo que yo expliqué, se va a ver en un corte mesoscópico, en un corte oblicuo, ya me acordé. Pero sí, osificación del esternón y esto osificación de la clavícula. ¿Ok? Y como último nivel de corte, vamos a encontrar este corte que está aquí. Vamos a tener exactamente lo mismo. Tenemos aquí osificación del cuerpo de la vértebra. Vemos aquí una estructura que no aparecía en algunos cortes. Aquí sí se aparece. A veces en la osificación del cuerpo de la vértebra, más en el de 6 meses, pero en el de 2 y medio sí se puede llegar a apreciar a veces, como ahorita, encontramos esta estructura que vemos aquí, dentro del cuerpo de la vértebra. Esto se denomina osificación primaria, centro de osificación primario. ¿Ok? A veces se encuentra mucho más en el de 6 meses. Siempre en el de 6 meses se encuentra muchísimo más. Pero justamente ahorita apareció. Entonces, centro de osificación primaria. Recuerden que en los cortes histológicos siempre se pone lo que se ve y lo que no se ve no se pone. Entonces, por eso no lo he señalado antes. Primero, ahorita se vio. Centro de osificación primaria. ¿Qué vemos aquí? Seguimos viendo esófago. Vemos la aorta descendente. Vemos pulmón y vemos pulmón. Aquí donde está, este corte un poquito más abajo. Entonces, ya vimos tráquea, ya vimos carina, nos tocaría bronquio. ¿Cómo sabemos que si es bronquio o no? Porque se va a encontrar dentro del pulmón. Si ven que aquí está el pulmón y si ve que está como que entrando al pulmón y está súper separado, estos son bronquios. Estos ya serán bronquios. Si ven que está súper separado, si dibujamos esto,
obviamente los bronquios se van separando. Entonces este corte pónganse lo que fue como que por acá abajo. Entonces por eso se ven así separados. Entonces tuvimos uno a nivel de tráquea, uno a nivel de carina y otro corte a nivel de bronquio. Entonces tenemos aquí bronquios, pulmón, pulmón, todo esto es corazón, todo esto es corazón, corazón, esófago, aorta descendente y osificación del cuerpo de la vértebra con su centro de osificación primaria. ¿Ok? ¿Alguna pregunta acerca del corte transversal de tórax 2,5? ¿En dónde estaban los bronquios? Esto que está aquí. Uy, se me fue. Esto que está aquí. Para los del doctor Solón, creo que el doctor Solón solo les va a tomar a nivel de tráquea y carina. Pero el doctor Urquijo sí les toma esto. Así que pilas. Bronquio. Si ven los bronquios cómo están metidos dentro del parénquima pulmonar. Están dentro del pulmón. Mientras aquí están fuera y aquí también está fuera del pulmón. ¿Sí ven? Así se diferencia entre un bronquio, tráquea y carina. Esófago, aorta descendente, osificación del cuerpo de la vértebra, el centro de osificación primaria, pulmón, pulmón, todo esto, corazón. ¿Ok? ¿Estamos bien? Ya para ir al de 6 meses. En el de 6 meses también vamos a encontrar las mismas cosas, pero solamente voy a enseñar un corte, que es donde el que más se toma y donde están más cambios, porque el corte transversal de 6 meses, tanto a bronquio, tráquea y carina, va a tener lo mismo. Solo va a cambiar unas partes, que es lo que acabo de poner en este corte. Primero, ¿se acuerdan que yo les dije que en el transversal de 6 meses se va a ver full osificación primaria? La centro de osificación primaria. Aquí vemos una, aquí vemos otra, aquí vemos otra, aquí vemos otra. Todo esto es osificación del cuerpo de la vértebra, pero todo esto son centros de osificación primaria. Si ven que se nota mucho más en el de 6 meses. En el de 2,5 solo se veía una por ahí, a veces ni se notaba. Pero una forma de guiarse siempre, si es de 6 meses o 2,5, va a ser el esófago. Si ven el esófago, ¿cómo se ve? El esófago se ve como que si fuera estrellado. Fuera así, se parece más ahora sí lo que es un esófago a nivel de adulto, a nivel ya adulto. Así se ve un esófago a nivel de adulto. Ahí se ve la mucosa de un esófago a nivel adulto, en forma de H. Así se cambia. Viendo el esófago, ustedes van a poder distinguir si es 2,5 o 6 meses. Esófago de 6 meses. Esto sería aorta descendente porque estamos a nivel de la carina. Y así se va a ver la carina. Si ven cómo se ve la carina, no se ve dos estructuras totalmente separadas, sino que se ve una unida. Solo que aquí se ve que está una aquí y otra acá. Aquí se ve cómo se está segmentando claramente. ¿Ok? Así se distingue la carina traqueal de 6 meses. ¿Ok? Sí, también tiene cartílago y también tiene tejido respiratorio. ¿Ok? ¿Alguien iba a preguntar algo? Sí, que si podías repetir lo de la carina traqueal. No lo Ya entendí. listo. La carina traqueal en el de 6 meses, si ustedes se acuerdan en el de 2,5, se ven que se ve como que un poquito separadito. No, sí se ve igual, se ve un poquito separadito. En cambio, en el de 6 meses se ve todo unidito. Se ve que tiene como esta colinita aquí. Y la carina traqueal, como ya lo dije, es la bifurcación de la tráquea. Entonces se ve aquí cómo está bifurcada. Cómo se ve aquí una y cómo se ve aquí otra. Pues te dicen, pero aquí solo ve como si fuera una sola. También se puede llegar a confundir con tráquea. Sí, pero la tráquea, miren cómo se ve, es todo uniforme. Así tal cual está la tráquea aquí, así tal cual, igualita se va a ver en la de 6 meses. Igualita, así, idéntica. Así, tiene que, para que sea tráquea no se tiene que ver así, se tiene que ver así, toda una sola, en la cual aquí están los cartílagos y se ve solo una luz. Aquí se ve claramente cómo tenemos una luz derecha y una luz izquierda. ¿Ok? Eso no se toma, pero como para que aprendan a diferenciarlo. Ya. Entonces tenemos carina traqueal, el esófago, aorta descendente, y ya lo llevamos a ver lo que está más adelante. Pero sí quedó claro esto. Bro, entonces en el de 6 meses el esófago va a tener
forma de estrella, varias puntas. Exacto, va a tener forma de estrella, va a tener como varias puntas. En cambio, en el de 2,5 se ve siempre así, como una forma de H, de perrito, de mariposa, Batman, como ustedes quieran. ¿Ok? Vamos más adelante. ¿Sí ven cómo está el pulmón? ¿Sí ven cómo el pulmón se diferencia con el de 2,5? Así se ve un pulmón de 6. Ese es otro tip para ver cómo se ve un pulmón de 6, un pulmón de 2,5. Pero el principal tip que ya les mencioné es el del esófago. Ahora, el corte tarsal de 6 meses, todo lo que está aquí va a ser corazón, por si acaso. Todo esto es corazón. Corazón. ¿Ok? Y el de 6 meses, a nivel de la carina traqueal. Esto es importantísimo para los que ven con el doctor Quiso. A nivel de la carina traqueal, solo a nivel de la carina traqueal, vuelvo y repito, solo a nivel de la carina traqueal se va a ver el timo gigante. En los demás, en lo que es bronquio no se ve timo y en lo que es a nivel de tráquea, así como en el de 2,5 vas a poner restos de timo. Así. Pero en la carina traqueal tienen que poner timo gigante porque es un timo gigante. Todo esto es el timo. ¿Ok? Importantísimo eso. Solo en la carina traqueal de 6 meses va a haber timo gigante. En los demás va a haber restos del timo. ¿Ok? Entonces tenemos corazón, tenemos esa estructura lobular gigantesca que es el timo gigante y pulmón. ¿Ok? Esta es otra característica de 6,5. Si ustedes ven un timo así gigantesco, de bueno, no lo duden. Corte transversal de tórax desde 6 meses. ¿Ok? Lo que dije 6,5, me la fumé. 6 meses. ¿Ok? ¿Alguna pregunta acerca de esto? Perdón, ese era a nivel de carina traqueal. Ajá, a nivel de carina traqueal. Solo a nivel de carina traqueal vamos a ver el timo gigante. ¿Alguna pregunta? No. Listo. Ahora sí, nos vamos a correr el abdomen, que es el último que vamos a ver hoy día. Esta estructura aquí ya no la voy a nombrar. Se sigue repitiendo la misma, sigue repitiéndose la misma. Sigue siendo osificación del cuerpo de la vértebra, transversas, médula espinal, epéndimo, todo eso sigue siendo lo mismo en abdomen también. ¿Qué es lo que va a cambiar esto? Primero, esto que vemos aquí, esto que vemos aquí, va a ser la aorta abdominal, porque ya estamos dentro de la cavidad abdominal. Ahí la aorta ya se llama aorta abdominal. Importantísimo. Esto que vemos aquí va a ser nada más ni nada menos que la glándula suprarrenal. ¿Ok? Glándula suprarrenal. ¿Ok? Esta estructura que ven aquí, solo para los del doctor Solón, los del doctor Urquizo, los otros doctores no se me maren. Solo para el doctor Solón se va a llamar diafragma. ¿Ok? Diafragma. Para los otros doctores no se les nombra, no se los toma. En tal caso, en realidad esto deberá ser una fase retroperitoneal, pero para el doctor Solón va a ser diafragma. ¿Ok? Tenemos aquí el glándula suprarrenal. Tenemos diafragma para el doctor Solón, para los demás no le paren bola a eso. Aorta abdominal y osificación del cuerpo de la vértebra. ¿Ok? Aquí también vamos a ir viendo suprarrenal, aorta abdominal. Vamos un poquito más adelante, ¿ok? Este corte transversal también depende de dónde tú hagas el corte, se va a ver algunas cosas. Hay algunos cortes en los que solo se ve el estómago, hay otro corte en lo que hace un poquito más abajo, y se puede ver esta estructura que vemos aquí, que es el duodeno. Esto que está aquí es el estómago. Déjame ver si tengo una foto de estómago normalito. Bueno, bueno, quiero que vean aquí cómo se ve un estómago. ¿Sí ven cómo se ve el estómago? Así se abre el estómago en el corte transversal también. Así se ve un estómago. Tiene una mucosa totalmente uniforme, ¿ya? Mientras que el duodeno se va a ver así. Entonces, como para que lo puedan diferenciar. Justamente el corte está a nivel del duodeno. Entonces se puede ver estómago y duodeno. Se ve también hígado. Y esta estructura que vemos abajo del duodeno va a ser el páncreas. Esto es páncreas. El páncreas se puede diferenciar porque es algo más pálido. ¿Ok? Mucho más pálido. Entonces tenemos hígado, esto también es parte de hígado. Estómago acá abajo. Y acá arriba duodeno. ¿Ok? Y seguimos viendo hígado. Y en cambio vemos, esto también sigue siendo hígado.
Esto es parte del duodeno, páncreas, y esto es parte de hígado también. Y esto es parte de páncreas. Solo que aquí está hecho un zoom, parece que aquí está hecho un zoom aquí. ¿Ok? ¿Alguna pregunta acerca de esto? Pues, puedes señalar el duodeno, porfa, Ya, en esa. Ajá. es esto. Este es el duodeno. Este sí es el estómago. Este es el duodeno. Justamente está aquí. A nivel anatómico, el duodeno está como por esta sección. Aquí. Ya. Una consulta, ¿el píloro no contaría como, o sea, como contenido en la placa o no? En realidad, eso lo mencionó el doctor Solón. El doctor Solón me acuerdo que dijo que no se lo nombren, o sea, que no se lo señalen. Pero sí lo nombró el doctor Solón que dentro del duodeno hay un esfínter que es el píloro. Justamente lo aprendió hoy día en Anato. El píloro va a ser un esfínter que se va a encontrar justamente en esta sección de aquí, justamente en mitad de lo que es el espacio, la última porción del estómago que está aquí y el comienzo del duodeno. Aquí va a estar el píloro, va a ser un esfínter, ¿ya? Entonces, justamente el píloro se puede decir que puede ser esto, que está aquí en medio, pero no es algo que si el doctor viene, el doctor solo viene y coge pum y te lo señala, no tienes que poner el píloro, tienes que poner el duodeno, el doctor dijo eso. Pero los dijo como para que sepan que justamente en el duodeno está separado por un esfínter que es el píloro. ¿Ok? Carlos, ¿puedes señalar el estómago ahí, por favor? Aquí está. Este es el estómago. Está aquí abajo. Estómago. Y lo de acá sería hígado, hígado, hígado. Esto es una... Bueno, esto no le ponen bola. Pero si quieren saberlo, esto es una vena central lobular. Vena central hepática lobular, pero eso no se toma. ¿Ok? Y lo palidito que está, por así Ah, decir, en la parte derecha de la placa es páncreas, ¿no? sí, este es páncreas y este es páncreas. Y la estructura que está arriba, en la parte superior izquierda, Esto, parece. No veo que está. Ajá, creo que sí. eso. Ajá, ajá, eso. Todo esto que vemos aquí es hígado. Ya. Dentro del el hígado se va a dividir en lóbulos. Dentro, justamente en medio de cada lóbulo va a haber una vena que se llama la vena central lobular. Eso no se toma, pero para que sepas, esto que está aquí es la vena central lobular. Sí se denomina. Vena central lobular hepática porque es el hígado. Ya, pero eso no se toma. Pero eso es esto. ¿Ok? La vena central lobular. Pero eso no se toma. En primer ciclo, en segundo ciclo sí se lo van a tomar. ¿Alguna otra pregunta? Para seguir avanzando. Ya, bueno. Aquí en cambio, este corte a nivel transversal se va a poder apreciar lo que es la suprarrenal. Esta es la suprarrenal. Esta es la glándula suprarrenal y lo que está aquí arriba es el hígado. ¿Ok? Glándula suprarrenal y esto es el hígado. ¿Por qué en algunos cortes se ve el suprarrenal y por qué en otros cortes no se ve el suprarrenal? Asimismo, como a nivel de tórax hay niveles de corte, porque se acuerdan que el transversal es así. Asimismo hay niveles de cortes a nivel de abdomen. La mayoría de cortes la mayoría de cortes los profesores tienen es este, que se ve suprarrenal, y este que se ve en cambio duodeno. Ya. Eso ya depende de qué nivel de corte sea, pues si nosotros dibujamos una persona, si nosotros dibujamos aquí una persona, sí, una persona. Pónganle que por acá abajo deberán. Dios mío, lo que fue mal le a dibujar así, pues no importa. Pongan que está la suprarrenal y aquí está el riñón. Y pónganse que aquí está el estómago y por acá está el hígado ya. Obviamente, si hacen aquí el corte, pues dibujé el estómago y el hígado a nivel torácico, no importa. Si hacen aquí el corte, ya. Si hacen aquí el corte, no van a ver suprarrenal. Si hacen el corte aquí, sí van a ver suprarrenal. Y si hacen el corte acá, también van a ver riñón. Entonces. Eso depende del nivel de corte que sea, pero la mayoría de cortes que toman es a nivel de lo que literalmente es suprarrenal. Casi todos los cortes son a nivel suprarrenal.
El suprarrenal se va a ver estómago a sí mismo, se va a ver, se va a ver hígado y se va a ver suprarrenal. Nada más. No se ve páncreas. Y bueno, eso. ¿Cómo se distingue una glándula suprarrenal con el hígado? Pues el hígado, si ven que es todo uniforme, el hígado va a tener un patrón exactamente igual siempre. Es decir, que si yo cojo y le hago un zoom a esta parte del hígado, esta parte del hígado se va a ver igual a que yo venga y le haga un zoom a esto, que se ve igual, se ve idéntico. El hígado siempre va a tener el mismo patrón, tanto aquí como acá. ¿Ok? Si hago el zoom aquí, el hígado se va a ver tanto aquí igual como se ve acá. Es uniforme el hígado. Mientras la glándula suprarrenal no va a ser así. La glándula suprarrenal, como se va dividiendo en capas, desde la parte más externa, va a ir cambiando internamente. Si ven como aquí se ven pelotitas, de ahí se ve como que se van uniendo hasta terminar en retículos. ¿Qué es esto? ¿Ok? Así como puedes diferenciar entre lo que es una suprarrenal y el hígado. Así yo siempre lo diferencié. Además que el hígado se tiñe un poquito. No es que se tiñe, pero su color es un poquito más oscuro que una suprarrenal. Pero así yo siempre lo asocié. Siempre lo asocié así. Que el hígado es uniforme, mientras que la suprarrenal se va cambiando. Mientras va más acercándose al medio, va cambiando su corteza. ¿Ok? Sabiendo que la glándula suprarrenal se divide en glomerular, vasicular, y reticular, mientras que la glomerular son mineralocorticoides o solamente corticoides. Para el doctor Solón, díganle mineralocorticoides, para el doctor Solón, calidad corticoides, está feliz. Vasicular, glucocorticoides y la reticular, andrógenos. ¿Ok? Y eso sería ya el corte a nivel de corte transversal abdomen. ¿Alguna pregunta acerca del corte transversal abdomen? El ventrodorsal y lo demás, creo que ya sí quedaría para el siguiente clase que está tardecito, señores. ¿Alguna pregunta acerca de algún corte que hemos visto hasta ahora? Yo, sí, Carlos, discúlpame. Sí, Una consulta, es que también nos había indicado el doctor de que se podía ver el mesenterio en lo que era la parte del diafragma, pero en sí no me fijé dónde era. No sé si nos podrías ayudar en eso. el mesentero en la cosa de diafragma. Ya listo. Déjame ver si. Uy, no estoy aquí. A ver, dame un chance. No te cara. Intento tener cortes. Ah, espérate, este no es. Dame un chance. Deja coger la nueva lapicita que la hacerla, no me di cuenta. Ya, a ver. Misterio. Ya, ok. Voy a tomar el ejemplo voy a coger un corte sagital porque no tengo ese corte. El mesenterio, el mesenterio. Primeramente tienes que saber que el mesenterio va a ser una capa derivada del mesodermo, ¿ok? Que va a sostener lo que son las asas intestinales, ¿ya? Entonces, en este corte que vemos acá, que es el que señala acá abajo, se puede denominar que el mesenterio va a ser esto. Coño de la mujer. Ahí está. Este es el diafragma. Y esta capa, si ven, es como que esta capa fibrosa, esta capa que aquí, que está dentro de la cavidad abdominal, puede ser el mesenterio. ¿Ok? El mesenterio se va a ver más de lo que si nosotros cogemos unas asas intestinales. Por ejemplo, aquí se aprecia full. Porque cuando ustedes vean macroscópicamente, van a ver si se me quedan un ratito, les voy a enseñar una foto que tomé hoy día en mi práctica de anato y van a entender más bien esto en el mesenterio ya. Pero el mesenterio va a ser una capa que va literalmente a recoger todas las asas intestinales y la va a tener y son las que lo van, por así decirlo, dar el soporte, ya. Entonces, si nosotros estamos en este corte de nivel de acá y si yo digo que esto es glándula suprarrenal, ¿ok?
Esto que está acá puede ser el mesenterio, pues no se aprecia bien por lo que no estamos a un corte a nivel de asas intestinales, ni a un corte de bueno, aquí está parte del estómago. Entonces, sí, esto puede ser un poquito de lo que es el mesenterio, como dice el doctor, ¿ok? Pero no se puede apreciar bien. A nivel de este corte no se puede apreciar bien. Para ver un mesenterio mejor, deberíamos ver un corte a nivel de asas intestinales, como vemos acá que está en longitudinal, en el que vemos todo esto, que esto sí es el mesenterio, que se ve clarito. ¿Ya? Para que me entiendas mejor el mesenterio, déjame ahorita coger esa foto ya. Me esperan un ratito para pasarme la foto de lo que tomé hoy día. Sí, claro, gracias. Voy a tomarle captura. A ver, vamos, chat. A ver. Voy a enseñarle un poquito de Matlos para que, como para que puedan asociar eso mejor. Para que luego cuando digan que Génesis no sirve, mentira. Esa es parte del mesenterio y todo, ya me quedé locote cuando traen Matlos y todo eso. Hasta el conducto de Wilson pueden ver en Matlos ustedes. Y se acuerdan, y ahí ustedes dicen cuando le están enseñando el páncreas, y tú dices, es cierto, el conducto de Wilson estaba dentro del páncreas, ¿no? Entonces ese conducto que está dentro del páncreas es el conducto de Wilson, y el doctor te dice, muy bien, has venido leyendo, y tú, no, me acordé primero. Voy a buscar la foto ahora, el desorden que tengo en la laptop. Chamo, cargar. A ver, imagen, ahí está. A ver, señores, el mesenterio, ¿ok? Vamos a meter los matros dos, no mucho. Esto es el estómago, ¿ok? Esto que ven aquí, solo que el doctor lo está agarrando con la mano. Esto que está aquí esto que está aquí es intestino delgado, las asas intestinales que vemos. Si ven esta capa amarillita que ustedes ven aquí, esta capa amarillita, ya, ese es el mesenterio. Ese es el famoso mesenterio. ¿Ok? Entonces el mesenterio va a ser lo que va a sostener estas asas intestinales. Entonces por eso es que en algunos cortes, si tú haces el corte como que a nivel del estómago, tú no vas a ver el mesenterio. Ya, pues si tú lo haces a nivel de asas intestinales, ahí tú se vas a poder ver el mesenterio. ¿Ok? Entonces esto como para que se vayan asociando las cosas que ven en las placas. Así mismo. Entonces ese mesenterio que ustedes ven son este tejido amarillito, que es lo que va a cubrir estas asas intestinales, que es lo que vemos aquí en esta foto que está aquí. Entonces, estas asas intestinales en realidad son como fundas de Bonai, es esto que ven aquí. Y como yo vuelvo y repito, esta capita que va recubriendo las, estos intestinos, eso es lo que se denomina mesenterio. Ya te quedó como que claro eso. Sí, ahora sí. Ya. Gracias. Carlos, ¿podrías volver a Dímelo. explicar rapidito cómo se diferenciaba la glándula suprarrenal con lo del hígado en el Ya, corte abdominal? Por favor? ya. El hígado se va a ver uniforme, se va a ver así. Siempre, como vuelvo y repito, si tú coges un segmento del hígado y le haces un zoom aquí, va a ser igual al de acá. Siempre se va a ver igual, el hígado va a ser uniforme. Sea donde sea que tú hagas el corte, tú vas a ver el hígado igual, de la misma manera. Mientras que la suprarrenal va a ir variando dependiendo sus capas.
primero va a ser más clarito, pero siempre viendo esto, que la suprarrenal, si yo hago un segmento, si hago un zoom a este segmento que está aquí, al borde, no se va a ver igual a que si yo venga y hago un segmento acá abajo. No se ve igual. Va cambiando su patrón, tiene misma coloración, pero cuando usted ve la suprarrenal entera, creo que en el de acá se aprecia mejor, aquí se ve mejor. Si ustedes ven aquí, se va cambiando. La parte que está aquí no se parece a la de acá. Y la parte que está aquí tampoco se parece a la de acá. ¿Ok? En cambio, en el hígado no, el hígado sí es todo uniforme. Por ahí varía unos espacios que hay debido a unos sinusoides, pero así es como te das cuenta cómo se diferencia el hígado y el suprarrenal. Si el hígado se ve todo idéntico en todos lados, mientras que la suprarrenal no, la suprarrenal sí va variando dependiendo su capa. ¿Te quedó claro? Sí, Carlos. Ya. ¿Alguna otra pregunta acerca de las placas? Voy a eliminar esta foto porque después ya. ¿Alguna pregunta sobre las placas? No. Si no tienen ninguna cosa, si no tienen ninguna pregunta, ya eso será todo por hoy día. El domingo vamos a ver ya los oblicuos y así mismo vamos a ver para el corte de cara longitudinal de 6 meses, que eso sí es abrir la de otro corte que algunos doctores no están. ¿Ok? Y osificación intramembranosa, osificación intramembranosa, osificación endocondral. ¿Ok?